Muy buenos días con todas, con todos. Vamos a empezar la primera mesa de esta mañana con 4 participantes. Christian Spencer, perdón, 3 o 4. 3. Sí, Christian Spencer, Fernando Llanos y José Yarbas Rúas. Sí, muchas gracias. Antes de comenzar, quería decir 2 cosas. La primera es que Camilo Pajuelo se excusa por no haber podido venir. Esto redunda en que tendremos, con la generosidad de ustedes, 1 o 2 minutos más por persona, si nos lo permiten, para exponer. Y en segundo lugar, creo que lo podemos comentar al final, señalarles que esta mesa va a ser bilingüe, cosa que nos parece muy necesaria en nuestro continente latinoamericano, y decir que las 3 presentaciones que van a oír hoy son parte de un dossier sobre guitarra en América Latina que va a salir publicado, si todo sale bien, en diciembre de este año por la revista Opus de Ampom. Eso, entonces, gracias por estar aquí, por preferirnos, como dicen en estos momentos de tanta oferta académica. Bien. Esta presentación propone retomar el concepto de raíz folclórica a partir del caso de Horacio Salinas. Nacido en 1951, guitarrista, compositor y director musical de Inti Illimani entre 1968 y 2001, año en que se acaba esta exposición. Me interesa debatir esta idea en un arco de tiempo posterior a la masificación del término, al menos en Chile, ocurrido más o menos hacia el año 2000, porque posee diferencias con la idea de folclore a secas y porque es un término ampliamente usado entre los músicos locales. Mi exposición en ese sentido intenta dialogar con los músicos que utilizan este término en Chile. En ese sentido, esta es una investigación en progreso y estos son algunos resultados preliminares. La estructura de mi presentación es la que pueden ver en pantalla y todos los ejemplos que daré son del disco Imaginación de Inti Illimani, directamente relacionados con otros 2 que considero una tríada de raíz folclórica, además de otras obras que mencionaré hacia las conclusiones y donde utilizo como material una entrevista hecha al compositor. Bien, partamos por la idea de raíz folclórica. No existe total claridad o tal vez homogenización o tal vez consenso acerca de qué significa exactamente la idea de raíz folclórica, a pesar de su amplia presencia entre los músicos chilenos. A juzgar por su uso actual, pareciera no ser un concepto que tenga tanto impacto fuera de Chile. Me encantaría saber cómo es el uso de este término en Perú y en sus países respectivos. Históricamente, al menos en el caso de Chile, el término completo, es decir, raíz folclórica, comienza a usarse en los años 60 para luego expandirse en los años 70. Según Nano Acevedo, músico chileno, el término surge hacia 1975, pero es en la segunda parte de los 80 que es impulsado por otros músicos para quedar instalado académicamente en diversos textos. Entre ellos uno que citaré aquí, de Luis Advis, importante compositor chileno, clásico popular, autor entre otras obras de la cantata Santa María de Iquique. Ese texto se llama La música de raíz folclórica, está en este libro que está aquí y fue publicado el año 98. Más información sobre Luis Advis la pueden obtener en este QR, sobre todo porque es el compositor y el pensador que inspira la música de Horacio Salinas. No me voy a detener ahora a hacer una revisión de las diversas variantes conceptuales que existen asociadas a la idea de folclore, eso daría para un debate extenso. Sin embargo, me gustaría destacar algunas cosas. En primer lugar, desde los años 50 en adelante, múltiples términos son asociados a la idea de folclore y algunos de ellos, por extensión, a la idea de raíz folclórica. Existe entonces una trayectoria desigual, podríamos usar esa expresión para ser justos, porque muchos de estos autores y autoras escriben en momentos distintos del tiempo, en la terminología, a pesar de que hay muchos aspectos en común en ellas. Y no hay, salvo recientemente, trabajos de sistematización, excepto tal vez el trabajo de Juliana Guerrero, que está más bien circunscrito a la discusión en Argentina. Todos los textos que están aquí citados fueron escritos en Argentina o en Chile. En Chile el término se usa, diría, de manera frecuente, al menos desde los años 90, pero adquiere una suerte de boom conceptual
desde los años 2000, con 6 textos que lo mencionan y 12 tesis que lo incluyen de alguna manera. En esta exposición me interesa avanzar en este punto usando el caso de Horacio Salinas, que en Chile es bastante conocido, inspirado por las teorías de Luis Sadvis. ¿Qué es lo que dice Luis Sadvis acerca del folclore? Luis Sadvis afirma que la idea de folclore a secas es una fijación de elementos musicales que fueron asimilados en otras áreas culturales y que llama antitradicionales, pero que sin embargo son luego integrados a las creaciones propias, hace énfasis en propias. La raíz folclórica, en cambio, es un modo de fijación que emplea el acervo folclórico, cito, en forma aleatoria, pudiéndose acercar o distanciar de elementos estatuidos al estar la música vinculada al terreno de la creación individual. El uso aleatorio al que se refiere Advis permite que la composición con raíz acepte entonces otras maneras de expresar la subjetividad del creador. Sin embargo, dice Advis, lo que distingue a la raíz folclórica es el ritmo, en los cordófonos a través de modelos melódicos, cadencias típicas y factores agógicos. Esa última es una cita. Factores agógicos, cadencias y modelos melódicos que permitan mostrar la subjetividad al creador. El marco de acción del músico de raíz es, por lo tanto, amplio porque su lenguaje está determinado por una voluntad expresiva individual. La raíz folclórica, en este sentido, sirve para producir nuevas formas de identidad, dice Advis, partiendo de las bases ya estatuidas por lo que él llama música tradicional, pero complementadas con nuevas técnicas expresivas y, en muchos casos, géneros internacionales. Horacio Salinas aplica estas ideas de Advis a la guitarra que él llama folclórica, una guitarra que forma parte de otras escuelas guitarrísticas en Chile que pasaremos a revisar a continuación. Distingo en la tradición chilena 3 escuelas guitarrísticas de orientación no clásica, es decir, son 4, ¿no? Pero estoy excluyendo la clásica. La guitarra popular, criolla folclórica, la guitarra campesina y la guitarra de raíz folclórica. La primera se refiere a la técnica, estilo, repertorio y biografía de los intérpretes que formaron o forman parte aún de la industria de la música de base tradicional. Esta industria se hace visible hacia la década de 1930 y forma parte de un sistema cultural donde la radio y las revistas son el eje que hace que ésta se vaya mediatizando gradualmente para alcanzar su cenit en la década de 1960, según nos explica Mauricio Valdebenito. La industria coopta y absorbe la idea de lo tradicional e instala la palabra folclore en los medios, pero no así la idea de raíz folclórica, excepto en algunas menciones de revistas. La mención más temprana que he encontrado en la prensa es más o menos de 1931, pero es solo el término raíz folclórica, no hay una definición unos, mientras que en los años 60 sí comienza a aparecer en las revistas. La segunda corresponde a la guitarra campesina, a veces llamada guitarra tradicional, que es una guitarra transmitida de manera preferentemente oral, emparentada con el desarrollo del guitarrón chileno, cordófono de 25 cuerdas, de antigua data. Su existencia en zonas rurales y semiurbanas es de antigua data, como digo, y su rasgo principal son las afinaciones y sobre todo un repertorio propio. Hacia fines de los años 90, esta guitarra se revitaliza en la región metropolitana, desplegándose con mayor intensidad en el radio urbano y semiurbano y alcanzando una expresión clara en algunos movimientos como el movimiento de la nueva tonada, aparecido hacia el año 2015, y en algunos conjuntos como el ensamble de Rabeles, aparecido el año 2021. La tercera tradición guitarrística es la guitarra de raíz folclórica, que corresponde al conjunto de ideas, técnicas, estilos, repertorios e intérpretes de la guitarra de base folclórica, practicada por músicos desde dentro o fuera de la industria. No existe mucha literatura que considere este conjunto de músicos como una escuela. Sin embargo, me interesa utilizar este término, y en cierto modo lo estoy proponiendo aquí, debido a que es un término sí utilizado por los propios músicos, y también a que es un modo propio de aproximarse al sonido, a un sonido libre, hecho desde bases rítmicas y melódicas preexistentes, abierto a influencias de otras culturas, con presencia de experimentación vocal e instrumental y un uso creativo del acervo tradicional, lo cual incluye el contrapunto y un desarrollo un poco más atrevido de la disonancia. Pero sí existen consideraciones hechas, aunque no existan libros acerca de ella, por varios músicos e incluso por el mismo Salinas en un libro publicado en el año 2014 y también por Juan Antonio Sánchez en un libro del año 2018 y un artículo donde se lanza la posibilidad de que esta escuela exista, escrito por Montes y Jorquera el año 2023. Hablemos entonces de cómo es esta guitarra de raíz folclórica de Horacio Salinas. Bien, la guitarra de raíz folclórica de Horacio Salinas adhiere a las ideas de raíz de Luis Sadvis, que ya mencioné. Sumando las ideas de ambos, Salinas y Advis, podríamos decir que la guitarra de raíz folclórica es como esta suerte de definición que está aquí en la pantalla.
Creo que estas ideas se complementan y sintetizan a partir de la entrevista que le he hecho a Horacio Salinas y a otros músicos con otros elementos. Entonces me gustaría señalar al menos 5 elementos que son, desde mi punto de vista, constitutivos, no sin algún grado de ambigüedad, de la guitarra de raíz folclórica chilena, y ofreciendo algunos ejemplos. Quiero señalar, como voy a decir en las conclusiones, que algunos de estos ejemplos, todos los ejemplos, son tomados del disco Imaginación, donde la guitarra está acompañada de otros instrumentos. Sin embargo, creo que estas características se repiten en la guitarra solista de Horacio Salinas. Bien, una primera característica es el uso de instrumentos considerados folclóricos. Y otra característica importante es que la noción de guitarra solista no es exclusiva, es decir, la guitarra de raíz folclórica puede ser el eje central y ser acompañada por otros instrumentos, que es lo que ocurre en el movimiento de la nueva canción chilena, pero especialmente en los años 80 con el caso de Inti Illimani. En segundo lugar, la presencia de elementos tradicionales reelaborados, entendiendo por ello formas de reversión o variación parcial o total de estructuras rítmico-melódicas conocidas, como vemos en el caso de la guitarra, en el tema Longuita del disco Imaginación. Este elemento se confunde o mezcla fácilmente con modos de fusionar, mezclar o integrar, depende del tipo de procedimiento, materiales populares en piezas propias, como hace Horacio Salinas en Danza di Calaluna, compuesta con motivos italianos y acerca de la cual él se ha explayado en múltiples entrevistas. Una tercera característica es la autoría individual o algo que algunos intérpretes llaman el sello de autor, es decir, modos personales de componer o arreglar el carácter subjetivo al que se refería Advis, que tengan un rasgo propio del creador y yo agregaría que sea difundido o haya sido conocido previamente, es decir, que sea identificable, como ocurre con el uso de 5 octavos o 5/8 en el caso de algunas piezas de Salinas como esta, llamada La Ronda, también en Imaginación. Perdón por ese corte. Otra característica sería el uso de ciertos géneros internacionales, pero no cualquiera, sino que aquellos que son latinoamericanos, a partir del uso de textos, instrumentos y ciertos ritmos regionales identificables. El énfasis principal, como decía Advis, es el ritmo que otras personas pueden identificar, es decir, es una música que está dirigida a que las audiencias pueden identificarla, pero también, como dice Luis Advis, a que el compositor o compositora o creador y sobre todo el intérprete pueda salir de la zona de confort en la cual se encuentra, como el caso de este conocido San Juanito, grabado en este mismo disco. Una última característica que me ha costado identificar y caracterizar es lo que Horacio Salinas llama el lenguaje musical directo, es decir, el uso de ritmos y melodías, cito a Salinas, desprovistas de toda forma excesiva de elaboración, es decir, que apuntan a la exposición directa de motivos con un desarrollo armónico melódico no muy extenso, pero que sin embargo está permitido. Es decir, algo así como lo que podemos ver en ciertas repeticiones, una suerte de elementos prohibidos, ausencia de modulaciones, uso discreto de las disonancias, pero con cierto permiso, y un viaje frecuente al segundo grado, o las que a veces se llaman tónicas paralelas, como el caso del vals, aquí.
estos 4 o 5 elementos presentes en el disco Imaginación pienso que pueden ser aplicados a las obras solistas de Horacio Salinas y también a otras músicas de otros conjuntos. Y pueden ser considerados en el fondo una estrategia para aproximarse al desarrollo y potencial definición de una guitarra de raíz folclórica. Vamos ahora a las conclusiones. Para cerrar, creo pertinente señalar algunas cosas en favor de la revisitación del concepto de raíz folclórica, sin abandonar, por supuesto, los problemas que ella implica. En primer lugar, existe una similitud entre los diversos parámetros que aquí he resumido como rasgos de la raíz folclórica, por lo que los criterios de objetividad, para poder distinguirlos, a veces pueden superponerse. Es decir, por ejemplo, tener un sentido latinoamericano o usar un ritmo ecuatoriano puede al mismo tiempo ser una manera de expresar un carácter subjetivo sin que necesariamente aparezca la creatividad del compositor, ¿no? Es decir, pueden superponerse o incluso excluirse. En segundo, aquí queda una pregunta abierta. ¿Es la música de raíz folclórica un desarrollo del estilo de la nueva canción chilena? Los diversos intérpretes que he entrevistado afirman que sí, que la raíz folclórica es un desarrollo. Yo pienso que más bien hay que pensarlo de una forma más abierta y creo que es un desarrollo y una posterior transformación, como podemos ver en la obra de otros intérpretes chilenos posteriores como Juan Antonio Sánchez. Bien, una segunda conclusión, la noción de guitarra solista o instrumento único se debilita en la raíz folclórica y se acepta la guitarra como un centro de operaciones, un centro de agrupación donde ella es relevante, pero puede no ser la única. En ese sentido, decía que no he puesto los ejemplos de obras solistas de Horacio Salinas, no están todas grabadas, son varias, pero creo que como ejemplos de esta música para guitarra sola, en este caso podríamos citar la suite del tiempo ausente, que contiene 6 piezas, así como otras obras para guitarra acompañada, ¿ya? Como las que pueden ver aquí a la derecha. Son todas obras que grabó Horacio Salinas con Inti Illimani, pero que están íntegramente basadas en la guitarra. En este sentido, hay continuaciones de esta obra de raíz folclórica, como el caso de la sonata de Juan Antonio Sánchez denominada Homenaje a Violeta Parra. Es una sonata para guitarra del año 2008. El disco Imaginación, en este sentido, siendo un disco colectivo, está íntegramente estructurado en torno a la guitarra y marca un punto de quiebre en la música chilena por 3 razones. Primero, por la calidad del audio, es el primer disco digital, estéreo chileno, porque la mayoría de las obras son creación o arreglo de Horacio Salinas, a diferencia de los más de 10 discos anteriores de Inti Illimani, y porque es el primero de esta tríada que mencioné junto con Fragmentos de un sueño y Leyenda, que de hecho son discos muy internacionales y que tienen otro sonido. Finalmente, el término raíz es entonces un concepto paraguas que combina y fija elementos tenidos por folclóricos, hace experimentación de autor en base a modelos melódicos y armónicos preexistentes y lo aplica a ciertos géneros conocidos en algunos tipos de cordófonos. En ese sentido, la noción de Salinas es interesante porque no se aplica solamente a la guitarra, ¿no? Entonces podría haber un desarrollo de raíz folclórica en el cuatro venezolano, en el charango, en el ronroco, en el guitarrón, etc. A la larga, como explica Horacio Salinas, el uso de la raíz folclórica exige al creador y al intérprete tomar una decisión previa, que es la que aparece en esta pantalla, ¿no? Vista de esta manera, un acercamiento, tal vez definición, posible a la idea de raíz folclórica para el caso de la tradición guitarrística chilena, emanada al menos de esta combinación Salinas-Advis, podría ser la siguiente. Esta idea posee, en mi opinión, y con esto termino, al menos 2 efectos que aplicados a las escuelas de guitarra de Chile y tal vez en otros países pueden ser relevantes. El primero es que esta idea de raíz folclórica está pensada también para tomar distancia de los recolectores, folcloristas o musicólogos especializados en músicas tradicionales para acercarse a un público general. Ambas ideas concretadas por Inti Illimani en su trabajo, donde la imaginación del compositor y el intérprete, o sea, Salinas, juegan un rol preponderante. Aquí hay que decir, tal como reconoce Horacio Salinas en sus memorias, que justamente la división de Inti Illimani en 2 conjuntos, cosa que ocurre el año 2001, y uno se llama Inti Illimani histórico y el otro simplemente Inti Illimani, ocurre precisamente por el deseo de Salinas de continuar con este desarrollo musical, ante lo cual el resto del grupo se opone abiertamente, ¿no? Y un segundo efecto, es un efecto que podríamos llamar histórico, que consiste en intentar diferenciarse de las músicas nacionalistas, pero no de lo nacional. Es decir,
diferenciarse de la música hecha con las etiquetas del folclore que marcan la creación individual en el anonimato y la subsumen a la idea de lo nacional, una idea comúnmente administrada por las élites y en los espacios universitarios. La guitarra de raíz, dice Horacio Salinas, es un instrumento popular y como tal debe buscar formas creativas y libres de desarrollarse sin perder el vínculo con su origen. Muchas gracias. Buenos días con todos, todas y todos. Le agradezco bastante a Cristian que haya colocado música. Ayer me pasé un buen tiempo intentando dejar menos estéril y seco mi diapositiva, pero lamentablemente no lo conseguí. Pero gracias, que menos mal, ¿no?, que la primera ponencia de Cristian ya tuvo música, entonces la cosa va a fluir mucho mejor. Bueno, para mí es una gran alegría estar en esta casa de estudios, en lo que para nosotros peruanos fue y siempre será nuestra cabeza, el antiguo Conservatorio de Lima, ¿no?, donde alguna vez con 16 años fui más uno de los postulantes a guitarra clásica entre los 60, 80 que estaban en los pasajes, en los corredores por aquí. Entonces estoy súper feliz de estar aquí, es muy gratificante. Y también de estar presente en este congreso cuya segunda edición se mostró un genial y un eficaz articulador de la investigación musical en el Perú. Entonces es súper importante, clave y estratégico que la labor que está haciendo ASPEMUS con todos los colegas que están a frente. Mi ponencia se titula Agencia y Materialidad, una nueva perspectiva sobre la guitarra en el contexto de la globalización. Yo pensé esta presentación como un relato de 3 momentos o movimientos como de una pieza musical, ¿no?, que desembocó en la propuesta que denomino como organología crítica, que paso a describir. Bueno, este primer movimiento lo titulé Antecedentes, que es lo siguiente. Yo investigué cómo en un principio el doctorado y posteriormente cómo la expresión guitarra brasileña, violón brasileiro, funcionaba o operaba menos como una celebración de la diversidad nacional y más como un dispositivo de higienización sonora, legitimando repertorios periféricos y racializados dentro de una lógica eurocéntrica basada en el conservatorio, la técnica erudita y los repertorios autorizados, el canon, ¿no? Entonces articulé allí una especie de enfoque histórico semiótico. Ese fue un primer gran momento, ¿no? Digamos que estoy intentando ejemplificar con una especie de materialidad, ¿no? La materialidad de este así llamado violón brasileiro, ¿no?, de esta primera fase de mis investigaciones, suponía una instancia a la cual ese término y esa denominación apelaba. Entonces la pregunta es, ¿a qué se denomina violón brasileiro? ¿Qué es lo que está entredicho y qué se supone que tengo que entender yo, oyente, músico, guitarrista, espectador, comunicador, etcétera, etcétera, cuando se me dice que escucho violón brasileiro? ¿Qué se supone que tengo que entender, ¿no? Yo escogí algunas capas de las cintas que hay en el que el uso del término violón brasileiro está explícito y se da en una diversidad de intérpretes, diversidad de repertorios y de estéticas o poéticas que ese término alude. Llegó un momento entonces que la multiplicidad de significados atribuidos a la guitarra pone de manifiesto la necesidad de comprender
cómo sus adjetivos, en el caso erudita, de concierto, urbana, popular, brasileira, operan como dispositivos de una diferenciación simbólica. Entonces, tales marcadores actúan como tecnologías discursivas, de ahí el enfoque histórico semiótico, que negocian el valor social y la legitimidad. Esas son las instancias que están implícitas en la reverberación, en los usos del término violón brasileiro. Entonces, la cuestión a este punto, por lo tanto, es menos taxonómica y más política. O sea, la pregunta sería, ¿cómo moldean estas calificaciones el acceso, el reconocimiento y la exclusión en la práctica guitarrística? Las preguntas parecían sugerirme, ¿no?, otro tipo de análisis o producir otro tipo de relaciones, de conexiones sobre las relaciones de poder en torno al instrumento musical. Por ejemplo, dos escenarios: violón brasileiro tal y como se lo conoce o cómo se difunden por los medios de comunicación. Y preguntas norteadoras serían: ¿el violón brasileiro se banaliza, se exotiza, se renombra, tiene un estereotipo fijo? ¿Cuáles son las lecturas morales que se sugiere dicho estereotipo? ¿Se ha convertido en un instrumento arquetípico? ¿De qué o de quién? ¿Cómo se inserta en los contextos mediáticos en los que aparece? ¿Qué tipo de discurso impregna su información? ¿Cuándo sale a la luz? ¿Qué aparece como imprescindible cuando se habla de la guitarra brasileña, del violón brasileiro en los medios de comunicación? Otro escenario posible: violón brasileiro como es vivenciado en la vida de una comunidad en particular o de una región o de un estado. El violón brasileiro como tal protagoniza la vida cultural de alguna manifestación expresiva, danza, teatro, música, como evento social. El instrumento, la guitarra, es parte fundamental del calendario cultural de una región. Forma parte de la programación fija de alguna actividad cultural o de un ciclo de encuentros que se repite periódicamente. Fue así que surgieron problematizaciones que me impelían, me exigían la necesidad de expandir esa matriz epistemológica. Fue allí que pensé en relaciones de esa guitarra objeto, en principio, o grosso modo, desde tres aristas: organológica, musicológica y sociológica. Organológica, de la forma tradicional, la clasificación de instrumentos, la naturaleza de su ejecución, etcétera, etcétera. Musicológica, en cuanto a un instrumento en la función de mediador de la manifestación expresiva de diversas comunidades musicales, así como diversas vertientes y géneros que la guitarra ejecuta. Y sociológica, en relación a, cuando me refiero a la relación de poder y a la carga social, al peso social y político que la historia del instrumento documental refiere, o sea, su arquetipificación. ¿Cuál es el conjunto de ideas que la guitarra acciona? Es así que llego a una reformulación o un segundo movimiento. Solo ahora percibí que realmente yo alterné el portugués con el español. O sea, realmente estoy en una zona híbrida, ¿no?, por el hecho de ser peruano y estar en el Brasil 20 años. En fin. No peço desculpas. Es lo que es. Eso demuestra mi capilaridad. Entonces, sin embargo, este segundo movimiento, de que yo titulo como reformulación, a pesar que dicha matriz me permitió revelar cómo el término violón brasileiro funciona como marcador ideológico y dispositivo de higienización sonora, movilizando un cruce crítico histórico semiótico, el enfoque prioritario aún se daba en el campo de la representación, que moldea la escucha y el repertorio.
La dimensión material entonces, la dimensión material, ecológica y relacional del instrumento aparecía, pero no estaba en el centro metodológico. Funcionaba más como un soporte o contexto para discutir construcciones de identidad y marcos culturales. Entonces, este fue un momento crítico en el que yo identifiqué una necesidad de modificar o interpelar esa matriz que hasta entonces me estaba sirviendo, pero que no resultaba lo suficiente. Se mostraba sus propios límites. Claro, yo lo cuento aquí, pero en verdad estos son años. Son años, ¿no? de análisis. Es entonces que surge lo que denomino una nueva hoja de ruta en relación a la construcción de enfoques y sugerencias metodológicas. Entonces, de las diversas opciones, yo seleccioné apenas algunos. Son todas, en buena parte, críticas sistémicas a la organología tradicional, y son críticas que construyeron un corpus robusto que abarca desde conceptos y clasificaciones de los instrumentos musicales como parte de una red fluida de conocimientos culturales, en Cartomi, por ejemplo, o de definiciones para un modelo multidisciplinar de la ciencia de los instrumentos sonoros como de Weil, o de una perspectiva más holística de los instrumentos musicales que examine sus papeles, significados y funciones culturales, como en Johnson. Ahora, en medio de este trabajo, sugiere un interludio. Hubo un momento que fui residente como artista pesquisador en un programa llamado Otras Américas de la Universidad de Campinas en el estado de São Paulo, con financiamiento del Banco Santander, en el que yo propuse un proyecto sobre las culturas afroandinas. Fue en medio de esa crisis que yo descubrí, a partir de este trabajo, la relación simbiótica y potente entre la flora y la fauna que compone la organología de los instrumentos de dos manifestaciones expresivas afroandinas, el currulao de Colombia y la bomba de Ecuador. Entonces, como pueden ver, esa especie de paisaje sonora de flora y fauna, madera de yagua, semillas de achira, piel de tatabro, puntillas de palma de chonta, guadua, piel de venado, palma de chonta, palos de guayabo, bejuco, chimbuzo y cedro. Este lenguaje que estoy utilizando es un lenguaje de geólogo, de geógrafo, de biólogo, pero me hizo pensar que también es un lenguaje de músico, de musicólogo, de instrumentista. Es decir, no hay cómo hablar de los instrumentos si todo esto está amenazado de forma directa, porque la música se hace posible gracias a esta materia prima, y esta materia prima le da y es parte de la historia de esa manifestación expresiva. Este es el paisaje sonoro del currulao y este es el paisaje sonoro de la banda mocha, que es un tipo de formación camerística folclórica de este género, la bomba, ¿no? Y nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de la banda mocha, cedro amazónico, piel de chivo, hoja de naranjo, pincuyo, puro, balsa y penco, ¿eh? Fin del interludio. Es así entonces que yo llego y retomo esta provocación. Estamos hablando entonces de una organología crítica, ese sería el tercer movimiento. Entonces, a partir de allí, escogí, vamos a decir así, 3 frentes interdisciplinares para poder comenzar a reflexionar sobre esta denominación, ¿no? este tipo de enfoque. Primero tenemos la ecomusicología. Este campo interdisciplinar desplaza el foco, voy a hablar de manera bien sucinta, desplaza el foco de análisis del sonido en sí mismo hacia su interconexión con los entornos en los que se produce, los cuerpos que lo emiten, los recursos naturales que lo sustentan y los modos de vida que atraviesa. Desde esa perspectiva, la ecomusicología
Cada instrumento lleva en su madera, en su forma y su sonoridad una historia ecológica, social y política. El bosque desforestado, el ciclo de extracción de la madera, las manos del luthier, los circuitos comerciales y las formas de escucha que moldean su recepción. Todo intrínsecamente interligado. Así el instrumento se convierte en un vínculo. Así el instrumento se convierte en un vínculo vibrante entre la naturaleza y la cultura, la tradición y la transformación, la técnica y la ecología, más que un simple objeto sonoro. De esa forma se me permite escuchar el instrumento como un cuerpo sensible que participa y a veces sufre en las dinámicas del mundo y que revela los impactos de la devastación ambiental, las prácticas de gestión sostenible, los conflictos en torno a los conocimientos tradicionales y la fuerza creativa de las resistencias sonoras. Se trata, por lo tanto, de una escucha ampliada y comprometida con la vida en todas sus formas, que reconocen los instrumentos no solo artefactos de expresión humana, sino también agentes relacionales dentro de redes ecológicas más amplias. En segundo lugar, para Bruno Latour, si pensamos que lo social no debe entenderse como una entidad preexistente y unificada, sino como un efecto emergente de asociaciones continuas, la teoría del actor Red Tarr concibe la agencia como una propiedad emergente y distribuida a lo largo de redes heterogéneas que involucran tanto actores humanos como entidades no humanas y que se manifiesta en la capacidad de los actantes para influir en las relaciones y transformar la estructura misma de la red. Esta perspectiva desafía las concepciones tradicionales de la agencia que la sitúan exclusivamente en los individuos, proponiendo una visión más relacional y distribuida. Al reconocer la agencia de los actores no humanos, Latour nos invita a reconsiderar nuestras concepciones de la acción y la causalidad en el mundo social. Más aún, y aquí justifico la pertinencia, si pensamos en la naturaleza relacional de los instrumentos musicales, que los convierten en un objeto de estudio particularmente adecuado para este tipo de enfoques. Finalmente, el nuevo materialismo me ofrece una lente sensible, y aquí estoy hablando de Jane Jennett, Vibrant Matter. El nuevo materialismo me ofrece una lente sensible con la que pensar el sonido y el instrumento como entidades separadas o codificables, sino como vibración, afecto y presencia en la acción. En lugar de considerar la guitarra como un objeto, y aquí vuelvo al instrumento, pero no se limita a la guitarra, es todo y cualquier instrumento, ¿no? Apenas para dejar claro. En lugar de considerar la guitarra como un objeto inerte a la espera de interpretación humana, esta perspectiva nos invita a percibir la madera, el barniz, el traste, las cuerdas, el cuerpo que las toca como elementos vivos, inestables y activos. En este sentido, el sonido no solo se oye, sino que también atraviesa, reverbera en el cuerpo, en los cuerpos, y convoca una respuesta táctil, emocional y política. El instrumento no solo expresa, sino que también afecta y es afectado. Crea condiciones de audición, transforma el espacio en atmósfera, el gesto en memoria y el silencio en lenguaje. El nuevo materialismo disuelve la frontera entre la técnica y la sensorialidad, entre la forma y la experiencia, lo que permite comprender los instrumentos como campos de fuerza en los que el conocimiento no solo se adquiere a través de la vista o la razón, sino también mediante el contacto, la escucha encarnada y el gesto que vibra. Al adoptar este enfoque afirma una metodología que reconoce los conocimientos no académicos, o sea, los que se aprenden con el cuerpo en grupo, a través de la práctica, del error, con el tiempo, y las epistemologías legítimas y fundamentales. Así la investigación no se concibe como un análisis distanciado, sino como una presencia implicada. El instrumento, concluyo, no es un dato, sino una relación, principalmente. Es así que llego entonces a esta nueva matriz aún preliminar,
teórica metodológica, né? De alguna forma podría explicar cada tópico. Por una cuestión de tiempo me limitaré apenas a exponer esa tabla. Entonces, de alguna forma yo tengo tópicos que accionan el instrumento, aspectos del instrumento, y posteriormente una relación sobre esos tópicos. Apenas algunas. La materialidad, por ejemplo, en la guitarra me hace pensar en los procesos industriales, en la estandarización acústica, oral, en la forma como esa guitarra es interpretada y producida sonoramente de forma homogénea. Entonces, esto de alguna manera funciona, esa materialidad sonora funciona como una especie de ecosistema tecnológico-cultural. Por otro lado, redes performáticas, ese tópico, me hace pensar en géneros musicales, como estaba aún imbuido del violón brasileño, pensé MPB, choro, bossa nova, y tantos otros géneros en los que la guitarra tiene un papel predominante. Entonces pienso el instrumento como un nodo de redes sociomusicales, y así por delante. Parte de la bibliografía, y es eso. Muchísimas gracias. Buenos dias a todas e todos. Acabei de gastar todo o meu espanhol, então peço desculpa aos colegas, mas vou fazer minha apresentação em português. Vou tentar falar um pouco mais pausado, para talvez se tornar mais compreendido. A minha fala hoje é sobre o território dos violeiros, aspectos sobre a territorialização do ofício no Rio de Janeiro, entre 1779 até 1885. Eu agradeço ao Fernando e ao Christian pelo convite para poder estar aqui, né? Fiquei sabendo do evento por eles, e também, né, pela submissão também ao texto, ao dossiê, que vai ser publicado agora, ao final do ano, na revista Opus, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música no Brasil, a ANPOM, e pela iniciativa deles de reunir essa comunidade latino-americana que estuda os guitarrismos nos diferentes países. Então, essa iniciativa, né, muito boa. O Fernando está no Brasil, na Universidade Federal do Goiás, e o Christian no Chile. E, bem, eu também estou no Brasil, na Universidade Federal do Norte do Tocantins, sou vizinho de estado, estou um pouquinho acima no mapa de onde está localizado o Goiás. Então é uma alegria muito grande estar aqui, conhecer também o trabalho, as pesquisas que estão sendo apresentadas aqui pela Associação Peruana de Musicologia no 2º Congresso Internacional. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O tema vem da minha pesquisa de doutorado. Bem, eu trago para essa pesquisa um empréstimo da minha prática enquanto professor na Universidade Federal do Norte do Tocantins, num curso de formação de professores de educação do campo com habilitação em arte. Ele é um curso de educação popular, voltado para formar professores para as escolas e para os povos do campo, das águas e das florestas. E, nesse sentido, existe ali, nessa relação com essas comunidades do campo, das águas e das florestas, uma relação muito forte do artífice, né? E existe uma matriz de formação que está muito próximo nessa relação do artífice, que é o trabalho, a cultura, território e identidade. Então, essas 4 matrizes de formação do artífice apareceram muito evidentes nesses momentos em que eu posso ir ao território para poder conhecer, conversar, os alunos do curso poderem me apresentar esses mestres, entrevistas que eles realizam com
com esses artífices. E nesse processo, né, essas ideias vieram e, por que não, pensar a prática do violeiro, o construtor, o fabricante de violões, de violas, de cavaquinhos, de machetes, instrumentos de cordas dedilhadas, por que não considerar um estudo dessa matriz ao longo do doutorado e pensar isso de uma forma histórica. Nesse sentido, a pesquisa acabou também ganhando uma dimensão interdisciplinar, então caminhei também pela geografia, pela história, pela economia, pelo urbanismo, e como que essas outras ciências podem contribuir ou contribuíram para uma pesquisa musicológica para a gente pensar, então, a presença desses artífices e como que eles se territorializaram na cidade do Rio de Janeiro, considerando, então, esse período de tempo. Então, hoje, só fazer uma rápida abordagem sobre o conceito de território e territorialização. Ressaltar que, bem, nesse período a gente tem uma mudança no que vai dirigir a economia do país, do Brasil, nesse momento. A gente, até 1808, seguia uma economia de formato colonial, e em 1808, quando a família real portuguesa chega ao Brasil, há uma mudança e uma implementação do pensamento liberal econômico na política oitocentista brasileira. Então a gente tem um divisor, e a partir disso é diferente, e isso tem um impacto no território, tem um impacto sobre a vida dos artífices e muda também a concepção e a estrutura do comércio na cidade. Quero comentar um pouco também rapidamente sobre as categorias de agentes econômicos, então o que eu consegui mapear ao longo desse período, e que ajudou então a compor o comércio musical do Rio de Janeiro, mas naturalmente dando um destaque para a presença então desses violeiros, desses produtores de instrumentos de violões, de guitarras. E sistematizar também os dados sobre a presença econômica então do violeiro artífice na praça comercial do Rio de Janeiro. Então, como fontes, isso foi possível acessar fontes que estavam e que estão digitalizadas no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB. Então, para esse período do século XVIII, foram 2 documentos que eu pude acessar: Memórias Públicas e Econômicas da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, para uso do vice-rei Luís de Vasconcelos. Vai fazer um mapeamento de toda a estrutura e das atividades econômicas que estavam presentes na cidade nesse período de 10 anos. É um relatório oficial de governo para poder ser apresentado para o rei de Portugal sobre como que estava ali o desenvolvimento dessa governança do vice-rei nesse período de 10 anos. E ali a gente consegue ter um mapeamento das atividades ali que compunham o comércio naquela época, e os violeiros aparecem já ali presentes. Logo em seguida, a gente tem um outro documento, que é o Almanaque Histórico da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Já é um documento uma produção de caráter privado, organizado pelos próprios comerciantes da cidade. Então isso já tem um perfil diferente do que o documento anterior. Bem, somado a isso, também a gente usou as fontes hemerográficas. A gente tem disponível pela Biblioteca Nacional uma hemeroteca digital, onde os periódicos, tanto especializados quanto os jornais brasileiros, estão todos digitalizados, desde 1808, o primeiro, até
mais recentes. Então todos eles estão digitalizados e como forma e tendo a possibilidade de busca por palavras-chave. Então, por período, por cidade, pelo jornal especificamente, você pode procurar em cada uma dessas categorias como parâmetro de busca e usar palavras-chave para poder consultar, e isso vai gerar para você resultados, e desses resultados a gente conseguiu então alcançar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre essa realidade de lojas, de empresas, de fábricas no Rio de Janeiro ao longo do século XIX. Então a gente tem esses foram os principais periódicos especializados em comércio que eu utilizei, que é a Folhinha Comercial e de Utilidade Geral para o ano de 1841, o Pequeno Almanaque, com 2 edições, 1842 e 1843, e o Almanaque Leimer, de 1844 até 1885. Digitalizados também os jornais, como havia dito. Esses foram os principais jornais que eu consultei, principalmente para poder depois fazer um cruzamento de dados que me permitissem ver no tempo e na geografia da cidade, através dos endereços, onde que esses empresários e negociantes estavam localizados e se havia um trânsito, uma mobilidade de endereços ao longo do tempo. Então isso foi possível à medida que na consulta aos anúncios, às propagandas que eram divulgadas a partir desses jornais. Então esses jornais me deram uma cobertura ampla no tempo, mas também me permitiram cruzar informações de publicações que hora apareciam em um, hora em outro, hora não estava, mas aparecia em outro jornal. Então isso foi permitindo mapear a ação desses empresários e negociantes nesse cenário do comércio musical do Rio de Janeiro no século XIX. Bem, sobre o território em si, o conceito, é importante, e aí foi importante pensar ele de uma forma mais ampla, não pensar o território de uma forma conceitual, mais restrita, mas considerar ele por uma perspectiva histórica, geográfica e também política. E considerar então que, nesse ponto, o território ele é um conjunto de tecnologias políticas que visa capturar uma natureza processual, múltipla e conflitual que vai superar a noção político-econômica de terra e o sentido político-estratégico da noção de campo ou terreno. Então, o território ele é entendido aqui como um instrumento que nos auxilia a ver, a compreender e a conceber o mundo. Logo, ele é um resultado desse conjunto de ações que foram sendo tomadas ao longo do tempo em favor da sua composição. Ele é feito, refeito, moldado, remodelado, ativo, reativo no tempo e espaço pela eventualidade de perspectivas histórico, geográficas e políticas. Ele é um espaço que é gerado e construído socialmente pelas ações dos agentes que territorializam o espaço. Então, nesse ponto ali, a gente vai poder então perceber que existem outros elementos que se somam a essa ideia de território, que vão gerar então sistemas de argumentos e argumentos jurídicos, teorias e práticas, os léxicos, as ações, os mapas, as múltiplas formas de exercício de controle e de exercício do controle que vão se dar através de relações nesse espaço e tempo. Então, o território ele não é só uma ideia de que há uma fronteira, mas existe vida ali dentro, e essa vida que vai acontecendo
e dentro dessas relações, elas permitem possibilidades de análise e de percepção que são múltiplas. Então, a vida social, ela não existe sem essa comunicação simultânea entre a atividade, poder político e o significado cultural. Então, aqui a gente vai ter essa perspectiva multidimensional, né, para a gente poder pensar e refletir sobre o território. Nesse aspecto, então, a gente tem essa noção de território, mas a gente caminha, então, para territorialização, a reterritorialização e a desterritorialização. Quando a gente fala de um processo de territorialização, a gente está falando sobre a formação do território. Então, nessa formação, essas relações iniciais vão se dar, esse conjunto de ações, como eu descrevi, eles vão acontecer ali nesse espaço-tempo que vai constituir, vai ajudar então a gente a ter essa primeira compreensão do território. Entretanto, existem ações, outras que podem promover a desconstrução ou a saída do território. E durante a pesquisa do doutorado, então eu usei a economia para poder ressaltar aspectos, decisões da economia política que afetavam ou que afetaram o comércio e que promoveram desconstrução ou saída de negociantes e de empresários nesse território. Então, algumas decisões de governo mudaram a perspectiva de como esses modelos de negócio poderiam atuar, se eles seriam de fato possíveis ou se por uma decisão de governo eles se tornariam impraticáveis. Então, isso gera, então, nessa desconstrução, gera um novo processo gera a desterritorialização que vai promover, então, uma reconfiguração desse território. Então, quando a gente chegar ali nos mapas, vai ser possível a gente ver as categorias que estavam presentes. Então, há uma série de mudanças, de acordos, tratados comerciais, de decretos de tarifação alfandegária, que, ora, viabilizavam e, ora, inviabilizavam a existência de determinados negócios na cidade. E isso vai ter, então, uma alteração nessa estrutura da composição do mercado do comércio musical na cidade. Vamos seguir aqui. Então, bem, como disse, alguns tratados aqui relevantes para essa história econômica, com influência na história da música, econômica da música. Então, o processo de abertura da economia do Brasil vai se dar ali a partir de 1808. Então, com a chegada da família, com a assinatura desse alvará de abertura dos portos às nações amigas. A abertura dos portos não foram todos, só os 3 principais portos da cidade, do país, do estado do Brasil naquela época, que era o Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Foram os 3 portos que foram abertos. Os demais continuavam fechados apenas para trânsito de embarcações por mobilidade interna. Por exemplo, chegavam embarcações do sul para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro abastecia ou reabastecia e dali seguiam para outros portos na costa. O que fazia a parte de exportação ou importação eram por esses 3 portos, do Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Bem, o Tratado de Aliança e Amizade de Comércio e Navegação, ele vai engessar as relações e as taxas alfandegárias até 1844. Sim. Aduanas? Alfândega, então, aduanas. Então, a gente vai ter os decretos aduaneiros, decretos aduaneiros entre 1844 e 1889, com o final
do prazo político assinado por esses tratados anteriores, de 1810 e de 1823. Esses são os decretos aduaneiros do Ministério da Fazenda do Brasil, e eles têm as suas particularidades, principalmente no que diz respeito à taxação sobre itens importados. Então, essa forma de taxação vai inviabilizar, em determinados momentos, determinados modelos de negócio. Se antes era possível, no Rio de Janeiro, um negociante ter um estabelecimento que importava especificamente uma determinada marca de pianos, quando você tem essa primeira tarifa, essa taxação inviabiliza isso. Isso não quer dizer que de você trabalhar especificamente com um fabricante de piano, porque começa a ficar mais caro você trazer o piano e fica favorável a você produzir o piano. Então a gente vai observar que há um crescimento a partir disso de fabricantes de piano se estabelecendo na cidade. E o que acontece é que esses negociantes que importavam especificamente a marca de piano A, B, C ou D, isso torna inviável. Agora ele passa a escolher ter mais marcas de piano no seu estabelecimento, ao invés de importar apenas uma marca específica. Então isso vai ter essas tarifas, esses decretos aqui sobre tarifas aduaneiras, vai gerar um impacto que vai, ora, viabilizar ou inviabilizar a importação ou a produção local. Então, bem, nessa pesquisa toda, o que foi possível perceber de categorias que formaram o comércio musical do Rio de Janeiro? Principalmente os produtores. Então a gente vai ter aqui os fabricantes de instrumentos musicais e os empresários de impressão musical. Com os fabricantes a gente vai ter as oficinas dos violeiros, as fábricas de piano e as fábricas de instrumento, e aí são variadas, pode ser de sopro ou de cordas, madeiras, enfim, são variadas. A gente vai ter os empresários de impressão, que vai ter, então, por técnica de imprensa, né, as oficinas de litografia, as oficinas de estamparia e os copistas, aqueles que faziam cópias manuais de partituras. Nos prestadores de serviço, a gente vai observar, então, aqui a existência dos oficiais de manutenção. Então, a gente vai ter, em um determinado momento, as oficinas de afinadores e as oficinas de consertadores de pianos. Essas duas categorias aqui de oficiais de manutenção estão mais relacionadas com a existência de um comércio de pianos na cidade. E os mercadores, que vão trabalhar então principalmente com a importação. Então a gente vai ter duas categorias, que são as casas de generalidade, que tem de tudo, né? Vai ter chapéu de pluma, até patins de gelo. Não sei que fazia sentido ter patins de gelo no Rio de Janeiro, numa cidade no meio de uma floresta tropical que não neva, mas enfim, você encontra ali chapéus, plumas, roupas, e ali no meio desses anúncios a gente encontra partituras, mas também instrumentos musicais. E também a gente vai ter as lojas de instrumento e música. São lojas então que eram dedicadas exclusivamente à importação de instrumentos e de partituras vindas de pontos específicos da Europa. Bem, aqui a gente tem um gráfico, né, que vai trazer então um demonstrativo das modalidades que foram anunciadas no Almanac Limer. E aqui a gente consegue ver como ele é a principal fonte para a gente poder pensar ou conhecer um pouco mais sobre o comércio do Rio de Janeiro.
Então aqui eu fiz esse gráfico para que a gente pudesse então observar a quantidade de anúncios que foram sendo feitas por ano e as categorias, né, que apareciam ali destacadas nas seções de anúncio do próprio almanaque. Então a gente vai poder observar ali, por exemplo, para o ano de 1844, que a gente tem ali exercendo atividades de concerto e afinação de pianos, bem, apenas uma pessoa, um negócio. Realizando aqui a estamparia e música impressa, também um negócio. Lojas de música, tínhamos 7 nessa ocasião. Professores de piano e canto anunciados, 6. Professores de música, né, de teoria musical e de outros instrumentos, 2. Nessa ocasião, não aparecem anunciados violeiros, mas há violeiros em atividade na cidade em 44. A gente já vai ter um outro cenário na edição de 1845, né, dentro dessas categorias. Então, nos concertos e afinação, 2. A gente já vê que nesse período, em 45, a gente tem 10 lojas de música. Em 45, aparecem anunciados 3 violeiros. E a gente vai tendo, então, uma mudança ano após ano no preenchimento dessas categorias. Por exemplo, locações de piano. A gente vai ter no ano de 1850, 3 lojas que trabalhavam e que anunciavam esse serviço de locação para poder alugar pianos. As pessoas, ao invés de comprar, alugavam piano para poder ter o piano em casa. 3 estabelecimentos. Depois, 5. Então, ele permitiu, né, essa fonte permite a gente ter uma percepção da evolução de ano após ano da quantidade de negócios que iam abrindo ou que iam fechando e que iam sendo também anunciados através das propagandas. Bem, vamos aqui para os mapas. Então, aqui eu fiz durante a tese, então, eu fiz uma representação cartográfica do comércio do Rio de Janeiro. Fui usando mapas mais próximos ao ano, né, para que a gente pudesse ter uma percepção de como era a cidade, o seu arruamento, a sua organização e onde estava localizado, né? A ideia era fazer um Google Maps foi fazer um Google Maps. Bem, vou aproximar um pouco aqui para que a gente possa visualizar um pouco melhor. Então, esses pontos em amarelo são armazéns de instrumentos de música. Os pontos em azul são lojas de piano. E o ponto em vermelho são lojas de música impressa. A gente vai observar que tem uma coloração no mapa, mas essa coloração faz a divisão do que seriam os setores ou os bairros da cidade do Rio de Janeiro, que eram chamados de freguesia naquela época. Então temos aqui em roxo a freguesia da Candelária, um pouco acima aqui em amarelo a freguesia da Sé, um pouco mais abaixo aqui em uma tonalidade rosa a freguesia de Santa Rita, em verde a freguesia de São José. Então, a partir dessa setorização, a gente consegue observar em que locais da cidade, né, em quais bairros, e também nesses pontinhos aqui, em que rua e um endereço aproximado geográfico onde esses estabelecimentos estavam localizados. Aqui a gente traz uma representação para o ano de 1826. Bem, eu tentei manter os pontos, né, com as cores. Então, em vermelho continuam as lojas de música impressa, em amarelo os armazéns de instrumentos musicais, em azul os armazéns de piano e em roxo já aparecem então as primeiras oficinas de violeiro na cidade. Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho mais. Então a gente vai ter uma primeira oficina aqui e nessa região aqui. Então aqui a gente está na
freguesia de São José, e aqui a gente está na freguesia da Sé. E aí aqui nesse mapa a gente já vai percebendo também uma mudança na configuração da cidade, né? Já há uma expansão da cidade para aquilo que futuramente aqui vai ser a Zona Norte. Essa aqui é a região do centro histórico do Rio de Janeiro, né? Bem, aqui a gente tem uma representação agora para o ano de 1835. Tá certo. Então, e aqui a gente, bem, só vou trazer aqui os próximos mapas. Então a gente vai observando aqui uma mudança, né, eu vou trazendo por décadas, então aqui são como se foram 8 retratos da representação do comércio no Rio de Janeiro nesse período. Então aqui a gente vai observando que também tem uma mudança também, né? Não só na cidade, mas também na quantidade de negócios que vão podendo ser localizados na cidade. E isso tudo vai tendo vai acontecendo por reflexos da economia política, né, que vai possibilitando reconfigurações desses negócios de atuação na cidade. Bem, então, como resultado final, principalmente aqui no que diz respeito aos fabricantes de instrumento e aos violeiros, então aqui eu fiz um gráfico, né, que vai permitir a gente visualizar aqui a permanência e a atividade, né? Os violeiros aqui estão nessa linha em verde, e eu destaquei aqui né, no gráfico os períodos então sobre essas tarifas aduaneiras e como que isso em determinado momento foi permitindo a viabilidade dos negócios, né? Então a gente chega num determinado momento, ali na década já de 1880, em que a gente tem 15 violeiros atuando na cidade do Rio de Janeiro. 100 anos atrás, 1779, a gente tinha um registro de 5 violeiros atuando na cidade. Então, nesse ponto aqui, em 1818, 1826, 1832, eu deixo esse questionamento ali com esse pontinho de interrogação aqui sobre os números, mas principalmente porque só os jornais, só foi possível acessar pelos jornais. É possível que tivessem outros violeiros atuando na cidade naquele momento. Então, bem, é isso e agradeço a todos. Infiero que se abre el espacio para las preguntas, todas las que quieran, cuantas quieran. Quiero hacer una pregunta, Cristian, porque al hablar de música raíz folclórica, uno supone que como raíces generan ramas y que las ramas son más que las raíces, pero regularmente hay a menudo una visión unidireccional de impacto de la raíz a la rama y no de la rama a la raíz. ¿Podemos tener eso en los casos que tú has estudiado? Sí, es una buena pregunta. ¿Se escuchó bien? Sí, vale. Si hay posibilidad de un viaje de ida y vuelta entre rama y raíz. Una bonita metáfora. Sí, yo diría que sí ocurre. Ahora eso nos lleva a un debate acerca del concepto de tradición y su distinción con la noción de folclore. Este es un debate muy extenso. He tratado yo como de meterme en este debate. Es un debate de altísima complejidad porque existen nociones que son nacionales, nociones que son regionales, y hay algunos lugares de América Latina donde estas nociones pueden llegar a oponerse. Creo que el caso de Brasil y México son los más notorios, ¿no? Donde la idea de folclore tiene acepciones distintas y la de raíz o no existe o existe de otra manera.
Entonces, con esto lo que quiero decir es que desde mi punto de vista, y estoy trabajando en esa hipótesis, la música de raíz folclórica es la nueva tradición, ¿no? La tradición es entonces realimentada, reversionada por esta idea de raíz folclórica, en el sentido de que el concepto de tradición lentamente necesita ir renovándose, y para ir renovándose lo que hace es absorber nuevas tendencias, nuevos modelos, o lo que algunos llaman nuevas formas de modernización de ese folclore, que son diversos elementos, algunos de los cuales yo mencioné. Yo creo que esta realimentación de la noción de tradición, que se va remodelando a partir de esta mirada acerca del folclore y de la raíz folclórica, a medida que tiene expresiones en ciertos movimientos musicales, se va cristalizando y se va quedando. Creo que es el caso de la nueva canción chilena, pero también de estos movimientos recientes. Entonces, respondiendo, yo diría que sí. Y es una buena pregunta también para incluso repensar la idea de raíz folclórica, porque los debates acerca de la idea de raíz, como digo, cambian de país en país, y pienso que en el caso de Chile, el debate acerca de lo que es la tradición y el folclore ha estado detenido por mucho tiempo. Muchas gracias y enhorabuena. Enhorabuena por sus ponencias, por lo que nos han compartido. Dos preguntas. Una en realidad va muy en esa línea, pero un poco asociando con lo que, por ejemplo, nos planteó Fernando respecto a cómo ciertos aspectos están vinculados con el sentido, básicamente con la cultura, digamos. Entonces mi pregunta va un poco, eso ya al margen del debate, o no sé si es al margen, pero tomando en cuenta la complejidad de lo que se le puede llamar folclórico. Yo ahora pienso que en Mesoamérica más bien justo se le da como una carga peyorativa al término, y sé que no lo tiene en el sur del continente, ¿verdad? Pero creo que precisamente algo que puede hacer una diferencia, no sé si hace una diferencia, pero es una consideración también necesaria, es los aspectos relacionados con el sentido de estas expresiones, en este caso son sonoras, ¿verdad? Pero cómo se identifican con una cultura específicamente, con lo que les mueve, lo que los une o los separa, etcétera, ¿verdad? La cultura, básicamente. Y entonces mi pregunta va un poco cómo esta música de raíz folclórica, que tiene mucho, bueno, al menos digamos el enfoque que nos presentaste tiene mucho de aspectos como técnicos, por decirlo así. ¿En qué medida se conecta con la gente como para que se asimile a la cultura? Esa sería mi pregunta, y no sé si de una vez planteo otra que me llamó la atención de la última ponencia de José, que sé que no va, tampoco el foco estaba en eso, pero me llamó muchísimo la atención en la gráfica, que por mucho, al menos en los anuncios, y eso puede tener un montón de implicaciones y significados, y habría otras cosas que considerar, pero por mucho los anuncios de docencia eran mayores que los de otros aspectos como la fabricación y venta de los instrumentos. Y eso podría tener algunas lecturas respecto a la socialización, es decir, cómo la oferta de profesores para enseñar los instrumentos es infinitamente, bueno, no sabemos si es mayor, al menos en los anuncios se ven que hay muchos más anuncios de profesores, uno se imagina que hay muchos más profesores que la posibilidad de acceder, igual puede que un solo negocio y un anuncio de un instrumento pueda vender miles de instrumentos, ¿verdad? Pero sencillamente me llamó la atención y quería preguntar por la lectura de esa diferencia tan grande entre los anuncios de clases de piano o de otros instrumentos con relación a los otros aspectos del comercio musical. Dos preguntas. Muchas gracias, Omar. Sí, no lo mencioné con detalle, pero en este punto de partida que estoy utilizando, que es la percepción de Horacio Salinas, que es un músico que además creó una escuela de música popular y tuvo un impacto muy grande en la ciudad, es un referente para muchos de nosotros.
él se refirió explícitamente a las emociones. Y habló del compositor de raíz folclórica como un compositor que siente y emociona mucho más que otros. No lo mencioné por problemas de espacio, pero sí es un tema relevante. La segunda pregunta es mucho más, la segunda parte de tu pregunta, un poco más compleja, y aquí sí necesitamos un extenso café, que es la siguiente. Cuando hablas con los músicos, es mi intención poder incorporar la perspectiva de los músicos a este debate. Músicos sentipensantes que escriben, trabajan e incluso publican y van a congresos. En general, la perspectiva que ellos tienen del folclore es bastante más conservadora. De hecho, existe un debate entre los propios músicos que ven a los académicos como postmodernos de la intelectualidad de la música, y ellos que trabajan con el sonido, la percepción que ellos tienen como personas que en realidad necesitan mantener una noción de folclore un poquito más técnica para poder entenderse entre sí y no tirar tan hacia adelante la posmodernidad de la música, ¿no? Entonces, en ese sentido, el debate sobre las emociones y los sentires de los músicos no aparece tanto en las entrevistas. Igual podríamos extendernos largamente acerca de lo evidente que es la presencia de esos afectos, y sobre todo los afectos en la presencia del folclore por medio del baile, ¿no? Que es una cuestión central que está vinculada al folclore. El folclore, más, me atrevería a decir que la mitad del folclore es baile, mezclado con música, y la otra es música. Entonces yo creo que ahí falta en ese sentido una conexión un poco más profunda con estas nociones de emociones presentes en el folclore. Yo creo que es algo que se está escribiendo, pero que está realmente en pañales, así que te agradezco eso. Lo tomo también como un desafío. Su nombre? Omar. Obrigado pela pergunta, e é interessante porque, assim, de fato, é muito mais comum a gente observar e dar mais destaque aos anúncios dos professores, à docência em si e ao ensino do instrumento, né? O meu interesse também em estudar sobre a circulação e os fabricantes de instrumentos vai do sentido de uma perspectiva minha do presente. Eu moro numa cidade no interior do país, uma cidade de 22 mil habitantes. Eu saí de uma realidade de uma cidade do Rio de Janeiro, de uma cidade de aproximadamente 10 milhões de habitantes, e me mudei para poder trabalhar na universidade numa cidade de 22 mil habitantes que não tem loja de música. Não tem uma loja de música na cidade especializada. Então a minha pergunta é: como que as pessoas compram instrumento para poder estudar música? Quem que fabrica? Tem alguém que fabrica aqui? Então parte também de uma certa questão é questionar. Falei, ora, como que as pessoas... a gente conhece, sabe quem são os professores, existem várias pesquisas no Brasil já desenvolvidas sobre a docência, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, quem eram, de onde vinham, de onde vieram, que instrumentos ensinavam, em que instituições esses professores trabalhavam, mas a pergunta que me ficava, ou que me ficou para esse olhar no período, foi: e essas pessoas compravam instrumentos onde? Né? Onde que elas compravam partituras, onde elas compravam um violão, onde elas compravam piano, elas compravam flauta, né? Porque a gente vê lá instrumento, professor de flauta, professor de piano, professor de fagote, professor de clarinete, professor de trompete, Mas essas pessoas compravam esses instrumentos onde? Com quem? Né? Então, parte no sentido de olhar para esse mercado, não do ensino, mas do próprio instrumento em si, que viabilizava a existência dessas aulas. Porque se não tivesse flauta para esse estudante comprar, como que se ensinaria flauta? Como que se ensinaria piano sem piano? Como que se ensinaria violão sem violão? Né? Então, onde que essas pessoas adquiriam esses instrumentos? Então, parte também um pouco desse meu olhar do presente numa cidade onde eu estou localizado e que a gente não tem uma loja de instrumentos musicais específicos. Eu tenho dificuldade, eu sou violonista, guitarrista, tenho dificuldade de comprar cordas para o meu instrumento na cidade onde eu moro atualmente. Então eu tenho que comprar pela internet.
né? Ou quando eu viajo para uma cidade, ou vou para uma cidade maior que tem uma loja, eu compro meus materiais, né, meus acessórios ali e volto com eles para a cidade. Né, se eu preciso de manutenção para o meu instrumento, eu não tenho na cidade, eu preciso levar ele para uma outra cidade. Né, e isso, de uma certa forma, foi me gerando então esse interesse também em saber como que a docência ela era viabilizada, né, de uma certa forma, essas lojas viabilizavam a existência da docência na cidade, né, contribuíam para que ela pudesse acontecer. Isso. Nessa época? Uma pergunta. Nesse momento, atualmente, olha, bem, eu não vou conseguir te responder com precisão isso. Bem, no Brasil atualmente nós temos 5.400 cidades. São 5.400 cidades, são muitas cidades. Eu não saberia te informar em quais dessas cidades temos e não temos. Bem, na minha cidade, onde eu moro atualmente, eu sei que não tem. Né? Então, eu posso te garantir que nessa cidade uma não tem. Mas, por exemplo, em cidades maiores, e aí principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as capitais, sim, você vai ter fabricantes de instrumentos, de violões. Em quase todas as capitais no Brasil a gente tem fabricantes de guitarras. Temos algumas fábricas em atuação no Brasil também, fazendo guitarras elétricas, também violões, né, guitarras acústicas, como é que é? No caso teria a Giannini, tem a Rosine. Tem tem cursos também, acho que 2 ou 3 no Brasil, que são de formação em nível superior. O FPR, né? É única. Para formação de luthier, só tem um curso. E ensino superior no Paraná, não é isso? No Paraná. E, bem, eu acho... Consegui... um dado, né? Sobre percussões, percussão a gente tem, acho que 1 ou 2 marcas brasileiras, a ISO é uma delas, que tem fábrica no Brasil, que aí produz instrumentos ali, né? São produzidos. Os cursos formativos são uma laguna. Sim. O que tem de característica, muitas vezes, entre os fabricantes de instrumento, ainda é a preservação de um modo muito relacionado com essa ideia do artífice. Né? Você tem o luthier e ele vai ter um aprendiz. Né? Então, esse aprendiz se aproxima, passa anos ali acompanhando o mestre, o produtor, até que ele vai se formando e ter depois a possibilidade de se tornar um luthier independente. Né? Então, há um processo de transmissão, de ensino desse saber e do fazer o instrumento. E ele vai sendo praticado ali com o tempo, né? Você vai ter o ensino do mestre para o seu aprendiz. Nesse período, né, que eu estudo aqui, do século XVIII e do século XIX, era a regra de formação do mestre. Né? O mestre ele só podia ter um aprendiz, e esse aprendiz passava de 8 a 12 anos com ele, em média, até ele poder se tornar um produtor de instrumentos independente, abrir a sua própria oficina, ter autorização para isso. Eles passavam por avaliações, por
julgamento das obras que eles faziam, e sendo aprovados para isso, eles recebiam autorização para poder atuar de forma independente, abrindo a própria oficina. Então, ainda de uma certa forma, a gente ainda tem essa preservação dessa tradição da formação, né? Então, às vezes não vai ter um curso específico na cidade, mas você vai ter o mestre que vai ensinar e passar ali os conhecimentos necessários para escolher a madeira, como cortar a madeira, como trabalhar a madeira, como montar o instrumento, o processo de todo esse processo necessário para que você tenha como resultado final um bom instrumento, né? Acho que... Quiero saber si me permitiría hablar un poquito sobre la guitarra andina. Yo soy Luis Salazar y el año 1988 un profesor de guitarra de la Escuela Nacional de Folclore, amigo, había sido nombrado, ¿no?, en ese momento, y me encuentro con él y me dice: dime tú sabes, ¿cómo puedo enseñar la guitarra? ¿Cómo puedo enseñar? Entonces yo mismo no sabía decirle cómo enseñar la guitarra andina en la Escuela de Folclore o en cualquier lugar. Entonces me puse a reflexionar y el año 1989 publiqué un método de guitarra con 8 afinaciones de la música de Anca Yayacucho, creo que se llamaba el título. Entonces, el primer acercamiento fue prácticamente basarme en la técnica europea, pero para después derivar a cómo tocar esas afinaciones de guitarra andina en el Perú. Porque una característica de la guitarra andina en el Perú es que tiene varias formaciones, ¿no? Se toca en conjuntos, se toca también como solista. Y muchas veces son solistas de la ciudad que tocan, pero también son guitarristas del campo. Entonces, los guitarristas del campo utilizan unas afinaciones y en la ciudad también se utilizan a veces las mismas, otras veces otras que son consideradas decentes, son consideradas de la gente más importante y otras más despreciadas. El método tuvo mucho éxito, a tal punto de que el año 2014 volví a editarlo. Entonces tuve que hacer soy editor de música, tengo una pequeña editorial con 3 libros publicados. Uno de ellos es justamente el método de guitarra, y ya con otra concepción, porque la primera era pura partituras, la segunda utilicé tablaturas, porque me di cuenta que, por ejemplo, para aprender rock, ¿qué hace uno? Va a internet, encuentra una tablatura y aprende el rock. Y sobre guitarra peruana o andina no había nada de tablaturas. Entonces comencé a utilizar las tablaturas y el apoyo de ejemplos de audio, y Joyón que hizo grabó los ejemplos. Pero en ese entonces ya tenía otra idea más amplia, en el sentido de que cómo explicar la música andina desde la cultura, cómo no repetir simplemente la teoría de la música europea que nos enseñan en los conservatorios, sino una teoría de la música peruana, de la guitarra peruana, si es que había. Y en la segunda edición es un balbuceo, porque cuando entrevistaba y cuando inclusive algunos métodos así publicados por personas que no tienen mucha difusión, encontraba que se hablaba del descanso, y cuando entrevistaba, ¿cómo se toca esa afinación? Lo primero que me decían: el descanso es estos son los descansos. Y después entonces comprendí que la guitarra que la música andina, en todo caso la música sobre todo de Ancash, pero creo que es extendible a todo, no he investigado profundamente esos otros departamentos del Perú, tenía 2 momentos: el descanso y las pisadas que decían ellos, ¿no? O sea, la melodía, y para aprender la melodía había que ver dónde están las pisadas en el mástil de la guitarra, pero comenzaban por el descanso. Entonces, eran un concepto que se asimila a la cosmología andina, la complementariedad, los 2 opuestos que se complementan.
Y me doy cuenta también de que en toda la música andina, el descanso, ese momento, es el que se llena, por decir así, con diferentes tipos de escalas. Desde escalas pentatónicas hasta escalas menores ascendente y ahora escalas cromáticas. Entonces, Aurelio Tello, por ejemplo, en una conferencia sobre guitarra, encontraba unos ejemplos de música barroca, me parece, y decía, esto lo he escuchado en la música ayacuchana. Pero no es en el baile ayacuchano en que se escucha, sino es en ese momento del descanso que se llena, como les digo, según la posición social del guitarrista. Si es un guitarrista así del campo, su descanso es tan, o sea, una cosa muy simple. Y un guitarrista como García Zárate o los guitarristas modernos posteriores a él, como le digo, tratan de emplear adornos y alargar ese descanso hasta el punto de que se vuelve quizá más importante que la misma melodía ¿no? Por ejemplo, le voy a comentar un guitarrista muy famoso en este momento, River Oré. Acompaña a cantantes, pero uno tiene que esperar por lo menos unos 50 segundos para que comience la cantante. O sea, él hace la guitarra y en los intermedios también todos tratan de lucir en la guitarra en ese momento. Entonces, trato, como les digo, de profundizar en ese aspecto, de explicar la guitarra y la música, la ejecución de la guitarra y la música en base a conceptos de complementariedad. No sé si eso sea aplicable a la música de otros países, porque la verdad es que yo no me he profundizado en eso. Eso quisiera agregar. Yo voy a tomar un poco la palabra apenas para explicarla. A Camilo Pajuelo le hubiera encantado estar aquí, nosotros hicimos lo posible, pero también como investigadores somos sujetos a impases, imprevistos de orden financiera, ¿no? Todos los que estamos aquí sabemos que cada día estar aquí, cada día en el Congreso es realmente un esfuerzo, ¿no? Pero no será la primera ni la última vez que haya esta oportunidad, entonces solo explicando. Y me da mucho gusto de poder escucharlo, maestro. Yo recuerdo cuando tenía 16, 17, el primer método de guitarra andina que compré fue el de usted. Aún todavía en la gloriosa Quilca y adyacencias. Entonces, realmente el trabajo que usted hizo y junto con tantos otros que posteriormente inclusive fueron formados aquí en el conservatorio, yo creo que es una gran deuda en el sentido de institucionalizar un saber que está mucho más que demostrado, que es virtuoso, rico, cultural, pedagógico y tantas otras cosas más. No, me parece que aprovechando esa situación de estar en el medio campo, de haber nacido aquí, pero estar ya casi 20 años y ser profesor en el Brasil, yo creo que el instrumento que mejor refleja esa relación de un conocimiento no institucionalizado, de esa relación fuerte con la tradición oral, ¿no? con otros saberes no académicos, en el Brasil sería la viola caipira, que es un cordófono de cinco cuerdas duplas. La viola caipira, no estoy queriendo decir que sea el equivalente a la guitarra yacuchana, en el caso de la guitarra yacuchana y otras guitarras andinas de modo general, usted lo sabe mejor que yo, trabaja con un instrumento, pero la técnica interpretativa es el verdadero artífice de transformar ese instrumento occidental y convertirlo en otra apropiación instrumental, ¿no? En otra apropiación técnico-guitarrística, ¿no? La viola caipira también pasó por esa relación con la tradición oral, una ausencia completa en los centros de enseñanza y solo, si no me equivoco, solo en la década de 90 surgió la oportunidad de tener una habilitación
na Universidade de São Paulo, né, na Ribeirão Preto, não, com o Ivan Vilela. Isso, uma especialidade de viola caipira. Entonces eso fue una persona que estaba tanto en el conocimiento oral, folclórico, en esos otros saberes no académicos, como también académicos. Entonces, es esa coordinación, ¿no?, de un intérprete. Por ejemplo, el propio Camilo es un ejemplo de eso, ¿no? Si no me equivoco, formado aquí, pero también con un interés en la guitarra de tradición andina, pero también con un trabajo sólido en la academia. Entonces me parece que ya se está dando en el Perú algún esfuerzo en ese sentido, pero sin duda todavía estamos en deuda, porque sucede con muchos instrumentos y muchos estilos musicales. Somos orgullosos a la hora de hablar y de escuchar de ellos, pero a la hora de colocarlos en la currícula son otras historias que tienen que ver con otras esferas, ¿no? Sí, perdón, solo quería acotar una cosa para los que llegaron más tarde. Quiero recordar que esta mesa, lamentablemente con la ausencia de Camilo, nos disculpamos con todos ustedes al inicio justamente por ese problema. Es parte de un dossier sobre guitarra en América Latina que va a ser publicado el segundo semestre, justamente con este afán de ir cristalizando, mostrando en publicaciones lo que es la historia y en cierto modo extendiendo el enfoque que el mismo Fernando expuso recién acerca de la guitarra en todas sus versiones como un instrumento con una gran potencia social. Pareciera que no hay musicología de la guitarra, ¿no? En ese sentido, la compilación que hizo Julio, que debe estar por ahí en algún lugar, sobre el charango es un referente importante, ¿no? Porque no hay tanta documentación sobre eso histórica y contemporánea. Eso. Mi pregunta es para Fernando. En su exposición habló sobre unos tópicos que habla de la materialidad, red performática, tensiones políticas. Yo quería saber qué relación tiene la red performática con las tensiones políticas para que los géneros musicales o los estilos musicales propios de Brasil hayan tenido influencia en otros países, ¿no? La currícula, digamos, de las escuelas, universidades, conservatorios, ponen siempre música brasilera, estudios de Brasil, y en este caso, ¿qué relación tiene la política o la influencia social de un país para que esto influya en otros? Por otra parte, y algo un poco más reflexivo, ¿qué nos falta a nosotros en Perú para que también nuestros repertorios tengan actividad en otras universidades de otros países? Voy a comenzar a responder la primera, que es más fácil. Yo creo que hay una cuestión ahí que hay que definir a qué llamo red performática, ¿no? Y principalmente, ¿cuál es la relación entre a lo que alude esta denominación que está en construcción? ¿Okay? Vale aclarar que está en construcción. Con los géneros musicales, yo concibo los géneros musicales como una red performática, porque cada género musical, cada estilo inculca no solamente aspectos formales de la música, acordes, melodías, formaciones camerísticas, timbres. En el caso de la guitarra, ¿qué cuerdas se utilizan? Inclusive, si son de nylon es una historia, y si son de cuerdas de azo, de cuerdas de metal, es otra historia, pero no en el sentido solamente tímbrico, son las implicaciones, las lecturas de ese repertorio, ¿no? Cuando yo cité la red performática, cité directamente géneros. Los géneros establecen sus propias redes performáticas. Música popular brasileña, o MPB, bossa nova genera sus propias redes. Ni siempre se conversan, puede complementarse. El choro. Aprovecho para hacer, como se dice aquí, un publicherry. El miércoles en el Gato Tulipán a las 8 de la noche, es mañana, ¿no? Conocido como Mañana, Jarbas y yo y otro colega estaremos en el Gato Tulipán. Los invito a todos a una joda de chorinho
ahí vas a poder ver una red performática en vivo, ¿no? Pero estaba diciendo, el choro, por ejemplo, las redes performáticas a partir de los lenguajes composicionales, de los repertorios que el choro da, tiene implicaciones políticas, porque por ejemplo, la propia roda de choro ya te da un ejemplo. En determinadas rodas, tú tienes que tener una especie de ritual para poder estar allí y participar de una roda. La roda se supone libre, pero no es tan libre así. Tienes que primero llegar y saber cómo interactuar. Es como llegar a la catedral del criollismo, Gerard no me va a dejar mentir, y no solo, yo sé tocar pinglo. No, no es así. Primero llega y quédate un tiempo y conforme uno va negociando, vaya ahí, ¿no? Ahora, sea en la catedral del criollismo o en una roda de choro, uno ya tiene que entender que no puede llegar con un acorde de novena, de 13ª, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es la relación entre un acorde de novena o un acorde de 13ª y el propio estilo? Es lo que la red performática te dice, pero no está revelado. Sin embargo, basta que hagas ese acorde que enseguida 3 personas te van a mirar. Entonces, no es tan subjetivo así. No es tan subjetivo. Sea en la catedral o en una roda de choro, mañana tú puedes, quien viene puede hacer los acordes que deseas, está liberado, pero es un poco eso. Entonces, no sé si me dejo entender. Las redes performáticas es ese diálogo entre el lenguaje musical y sus implicaciones políticas a partir de cada género, ¿vale? ¿Qué es lo que se puede hacer? Me parece que ya se está haciendo bastante. Yo soy muy adepto a que la forma más positivista, yo creo que eso es un abrasileramiento mío, ¿no? La forma más positivista, el Brasil es muy positivista. Él primero hace la regla y después ve cómo la sigue. Pero hay un aspecto positivo. Se hacen los métodos de guitarra brasileña y después se encuentra lugares para hacerlos. Se hacen las transcripciones y después se busca quién lo toca. Entonces, primero hay una materialidad del violón brasilero. Yo qué te diría, no, evidentemente es una opinión personal, ¿no? Son instancias institucionales, privadas, públicas, etc. Pero los materiales hay que tener que tocar para después pleitear lugares para tocar. ¿Me entiendes? Materiales, transcripciones, partituras, compositores, concursos para composiciones de música peruana, baseadas en música peruana. Es eso lo que va a comenzar a empujar que los espacios se vayan abriendo. Así ha sido un poco la experiencia brasileña. Espero haber respondido. Bueno, agradecemos mucho a los miembros de la mesa por estas discusiones, por estos aportes. Un aplauso para ellos, por favor.